tomar contacto ahora con el tributarista César Litvin y seguir analizando entonces qué es lo que sucede con estas medidas, ¿no?, de anuncios para incentivar el uso de los dólares bajo el colchón y también estos anuncios, ¿no?, de un regreso al mercado de deuda internacional. Este anuncio que hizo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo. Vamos a hacerlo entonces a este análisis con César. Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, un gusto saludarlos. Bienvenido. Bueno, a ver, ¿cómo ve en principio, no, estas medidas, estos anuncios respecto de esta incentivación que hay, este fomento de saquen los dólares bajo el colchón para poder inyectarlos al flujo de la economía? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo analiza? Yo creo que hay dos etapas. Una primera, ya salieron todas las normas publicadas en el boletín oficial el día viernes, después del anuncio. En esa primera etapa hay una flexibilización de los regímenes informativos, que hay un cambio de paradigma importantísimo de la información que va a tener Arca de cada uno de los contribuyentes. Hasta la semana pasada, Arca tenía prácticamente todos los movimientos económicos, toda la intimidad económica de los contribuyentes, desde un retiro en efectivo, cualquiera sea el monto, una transferencia bancaria de más de 1 millón de pesos, que ahora pasa a 50 millones de pesos. Cada vez que compraba un inmueble era reportado, cada vez que cambiaba un auto era reportado, los usos de tarjeta de crédito eran reportados. Todo eso ya cambió y ya está vigente, con lo cual Arca va a recibir muchísima menos información. Dentro de esta primera etapa también se establece un régimen simplificado optativo para aquellos contribuyentes que no tengan rentas en el exterior, y es un régimen muy similar al que se usa en Estados Unidos, donde el contribuyente solo tiene que indicar cuál es el monto de sus ingresos grabados y las deducciones correspondientes. ¿Qué es lo que cambia? No tiene que informar patrimonio al inicio, patrimonio al final, no tiene que informar los gastos de consumo, y de esta manera Arca tiene muchísimas menos herramientas para detectar inconsistencias del contribuyente, que normalmente las detecta cuando se presenta la declaración jurada anual con todos estos datos que son muy intensos. Otro de los aspectos en esta primera etapa muy importante, ¿sí?, es que se les prohíbe a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos a las ganancias y bienes personales, que lo venían pidiendo cuando uno quería hacer una apertura de cuenta o un movimiento importante o un préstamo. Entonces, esto vulneraba el secreto fiscal, porque cuando el contribuyente entrega las declaraciones juradas al fisco, tiene la protección del secreto fiscal. Cuando se lo entrega al banco no hay protección alguna, con lo cual me parece que esto es una medida muy importante. Ahora, respecto del dinero del colchón, para tener total seguridad jurídica hace falta la segunda etapa. Esta segunda etapa es la que tiene que ser tratada en el Congreso, que se refiere a reformas de 3 leyes: la ley penal cambiaria, la ley penal tributaria y la ley de procedimiento tributario. Cuando esté aprobado por el Congreso, ahí se prendería la luz verde para que aquel que tiene los dólares en el colchón y no los tiene declarados, ¿sí?, porque cuando los compró seguramente los compró en el mercado ilegal, ¿sí?, porque no había otro lugar donde comprarlo. Bueno, ahí cuando esto esté bien aprobado por el Congreso, ahí es donde se pueden usar los dólares del colchón. No significa, ¿sí?, Sí. que el futuro de ingresos no se pague impuestos. O sea, acá hay un tema: los movimientos bancarios de menos de 50 millones quedan fuera del radar de Arca. Ahora, eso de alguna manera no deja al contribuyente sin que tenga que ingresar los impuestos correspondientes a todos esos movimientos nuevos de fondos. Es decir, que hay que separar lo que es el stock del colchón, el dinero del colchón, como normalmente se dice, el canuto que cada uno guardó,
para poder usarlo y los flujos futuros de ese dinero. Entonces, es importante tener en cuenta, hay un cambio de paradigma que no debe pasar desapercibido. Hasta la semana pasada, Arca tenía como una presunción de culpabilidad con el contribuyente. O sea que cada vez que fiscalizaba a un contribuyente, en la práctica lo consideraba en principio un evasor, salvo que el contribuyente demuestre lo contrario. En este caso se está invirtiendo la carga de la prueba y es Arca quien debe demostrar con mucho menos datos, con mucho menos herramientas, con mucha menos información, tiene que demostrar lo contrario. Creo que parecería ingenuo en lo que es la Argentina, pero se le da un voto de confianza al contribuyente para que declare lo que debe declarar. Bueno, acá en este sentido, ¿no? En la flexibilización que hay entonces en esta obligación que había tan estricta y tan detallada de brindar información, ¿no? Información sensible por parte de los contribuyentes. Ahí estábamos recién hablando con Eduardo Setti, economista y el ex secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, y yo le preguntaba esto, ¿no? Y él decía, bueno, esto abre las puertas a todo, abre las puertas a aquellos que tengan unos negocios más complicados. Yo le preguntaba a qué se refería, si aquellos que tenían negocios que estuvieran vinculados con algún negocio ilícito, ¿no? Como el narcotráfico. Él dice, abre las puertas a todos. ¿Cómo se lleva ahí esta interrelación de estas medidas anunciadas por el gobierno con organismos internacionales también que llevan el control precisamente respecto de esto, ¿no? Y para no entrar en este listado de zona gris. Sí, Gabriela, yo lo escuché y no coincido en absoluto. Porque primero hay que trazar una línea divisoria entre dinero sucio y dinero negro. El dinero negro proviene de una actividad lícita que no pagó impuestos. El dinero sucio viene del narcotráfico, de la corrupción, de la trata, de la venta de armas y de todos estos delitos graves, ¿sí? Quedan intactas todas las facultades de la UIF para investigar, perseguir y sancionar todo lo que venga de plata sucia, del narcotráfico y otros delitos de esta envergadura. Así que no coincido en absoluto. Además, ¿sí? En todos los blanqueos, incluso en los blanqueos de los gobiernos anteriores, quedan siempre intactas las facultades de la UIF. La Argentina está muy comprometida en la lucha, no solamente del narcotráfico, sino también del financiamiento del terrorismo. Tenemos acuerdos internacionales importantes. Acá nada obsta a que los bancos, que no van a reportar a Arca, pero si encuentran una operación inusual de un cliente que deposita un dinero que no tiene trazabilidad, cómo pudo haberlo obtenido, lo va a reportar a la UIF. O sea, no coincido en absoluto. Yo creo en forma contundente de que ese problema no va a suceder en la Argentina. Ahora, acá el riesgo de evasión, ¿no? Que haya, ¿esto puede llegar a profundizarse o no? Porque una cosa clave, ¿no? Es que todo quede formalizado, que todo se facture, que todo quede, sí, por los canales formales oficiales, ¿no? Para que esto tenga éxito, este plan. ¿Cómo ve ahí el nivel de riesgo, ¿no? Si la gente decide no facturar o no formalizar sus facturaciones, ¿qué va a pasar? Que ver el resultado, lo que sí podemos decir es que el sistema panóptico de controlar todo y de tener toda la base de datos de los contribuyentes no dio buen resultado, con lo cual estamos probando o se va a probar algo diferente a ver qué resultado da. Y esto es dinámico, seguramente si no da buen resultado, ojo, tampoco dio buen resultado lo anterior, entonces me parece que algún cambio hay que hacer, ¿sí? Y desde este punto de vista estoy viendo que Arba y Kicillof, lo tienen ahí en pantalla, mantienen controles firmes frente al blanqueo de dólares. Anoche un comunicado de Arca estableció que aquellas provincias que no se adhieran a este régimen van a dejar de recibir información del intercambio que realiza Arca con las provincias. Entonces, me parece que Arba y Kicillof van a tener que
cambiar de postura porque si no van a quedar huérfanos de información. Claro, bueno, ahí se abre, claro, este nuevo punto, ¿no? Que ellos dicen o salieron a manifestar que esto se trata de un blanqueo encubierto, en definitiva, ¿no? Esto va a generar, o sea, no se va a resolver así tan pronto si una vez que se oficialice todo esto y ya empiece a estar operativo este sistema entonces para poder adherirse a inyectar los dólares debajo del colchón en la economía. ¿Qué va a pasar entonces ahí si sostienen esta política de decir, no, yo acá en la provincia voy a seguir con los controles como estaban hasta el momento? Bueno, si no se adhieren van a dejar de recibir información valiosa, que es una herramienta importante que usan las provincias, los organismos fiscales de las provincias para hacer cotejo de la informalidad y control de la evasión. ¿El peligro directo de eso, para que la gente lo entienda? No, para la gente ninguna. La jurisdicción que no se adhiera va a estar huérfana, insisto, de información valiosa para trabajar en la detección de la informalidad. Bueno, si hoy entonces usted como consultor, ¿no? Alguien llega y le pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Apuesto o no? ¿Qué hago hoy con mis dólares bajo el colchón? Lo que yo le sugeriría a quien que tiene dólares bajo el colchón y no lo tiene declarado, que espere que salgan aprobadas las 3 leyes que he indicado anteriormente. Esta es una primera etapa donde hay un relajamiento de toda la información que recibe ARCA. La segunda etapa es la contundente, la que me va a dar seguridad jurídica una vez que analicemos el texto de las leyes que sean aprobadas por el Congreso. ¿Cómo ve ahí el anuncio por parte del gobierno, ¿no? De este regreso al mercado de deuda internacional? ¿Esto lo ve positivo? ¿Lo ve que no es tan así, no es favorable esta medida que están tomando? ¿O cuál es el riesgo que ve A mí ahí? me excede, yo soy simplemente tributarista, no soy economista. Bien, perfecto. Bueno, Opino de lo que... perfecto, César. Le agradecemos muchísimo por este análisis y este contacto de hoy. Adiós, que tengan buena jornada. Hasta luego.